En esta unidad venimos estudiando los esfuerzos del Estado Nacional para favorecer a la construcción de un nuevo orden social y el rol central que asumía para ello el sistema educativo. Repasando un poco y siguiendo a Graciela Morgade, el proyecto del Estado en formación se sintetizaba en la pacificación y unificación definitiva del país, el desarrollo económico agroexportador, que va a estar articulado con el comercio internacional, el fomento de la inmigración y la homogeneización ideológica en dirección a la construcción de un orden y un sujeto social en transformación. Esta tarea no podía quedar librada a las subjetividades y criterios individuales. Era necesario constituir un cuerpo homogéneo de maestros y maestras que compartieran una mentalidad profesional y aseguraran el proceso unificado de imposición cultural. Hay una preocupación por hacer del magisterio una profesión acreditada y certificada del Estado que unifique el método y el discurso y se reemplace a los enseñantes idóneos por maestros con formación específica. Para ello, el modelo más difundido en América Latina y en general en el mundo, influido por la cultura europea, fue la escuela normal. En Europa, las escuelas normales se impulsan a principios del siglo XIX asociadas a la educación nacional y la formación ciudadana. Según uno de sus propulsores en Francia, Joseph Lacanal, normal proviene del latín norma, regla. Estas escuelas deben ser en efecto el tipo y la regla de todas las demás. En consecuencia, el atributo normal de estas instituciones remite al método y a la metodología de enseñanza, este saber especializado que debían compartir los y las maestras, pero también remite a la transmisión de normas, a la idea de normar y normalizar. En el proyecto político educativo argentino tuvo mucha influencia la experiencia norteamericana, con la que Sarmiento tuvo conexiones que derivaron en la contratación de 65 maestras estadounidenses que estuvieron al frente de las primeras escuelas normales. A fines de 1869, Sarmiento logra la sanción de la ley que autorizaba la creación de escuelas normales nacionales y en 1870 se funda en Paraná la primera escuela normal. La historiadora Flavia Fiorucci explica que el Estado respondió a la demanda de maestros que el crecimiento del sistema público implicaba, creando profusamente escuelas normales en distintos lugares del país. Si bien hay 19 fundaciones que anteceden a la Ley 1420, la creación de escuelas normales fue sostenida luego de 1884. El Estado procuró controlar el número de maestros no titulados. Antes de la expansión de las escuelas normales, había personas que se dedicaban a enseñar, pero era personal idóneo, es decir, sin formación específica, que sabía leer y escribir y que desarrollaba la actividad de enseñar como un segundo oficio. En ese sentido, la Ley 1420 reguló la titulación de maestros y maestras, como lo señalan los siguientes artículos que reproducimos en esta presentación. La formación en las normales se fue imponiendo como requisito y fue generando una demanda de fundación de dichas instituciones por parte de autoridades municipales y provinciales. Una serie de datos que provee la investigación de Fiorucci son útiles para entender la acelerada expansión del sistema educativo. Para 1892 había en Argentina 7.054 maestros a cargo de la instrucción primaria estatal, de los cuales solamente 1.704 poseían título. Hacia 1930, las escuelas normales habían expedido un total de 50.000 diplomas entre profesores y maestros y maestras normales. Este era requisito importante para acompañar el proceso de creación de escuelas primarias. Mientras que en 1889 en Argentina había 2.263 escuelas públicas, en 1932 este número se había multiplicado más de 4 veces, a 10.066 escuelas primarias estatales. Las escuelas normales representaban el dinamismo cultural y social de la comunidad. Las investigaciones que abordan el tema coinciden en señalar las distancias entre el prestigio social asociado al magisterio con las efectivas condiciones de trabajo y pésimas remuneraciones. Uno de los informes del inspector Raúl B. Díaz de 1904 describe: vida dura y abnegación la del maestro de los territorios, sobre todo en Neuquén. Largas distancias de recorrer a caballo, comiendo y durmiendo a la intemperie. Completo aislamiento geográfico y social a gran distancia de la civilización. Escasez y carestía de alimentos. Privación de afectos de la familia. Estrechez de horizontes. Inseguridad de la propiedad y de la vida. Poblaciones atrasadísimas, en su mayoría extranjeras, que hablan jergas especiales y apenas comprenden la lengua nacional.
la instalación deficiente de la escuela, he aquí algo de lo mucho que le espera. En relación a ello, otro requisito exigido fue el sacrificio y se apeló a la imagen de la docencia como apostolado. Este discurso misional era una herencia del discurso pedagógico europeo del siglo XVIII, según explica Lucía Leonetti. En Argentina fue válida esa presentación en tanto también se le exigió un comportamiento acorde con la función política y social que llevarían a cabo. Depositario de tan alta misión, la figura del magisterio fue presentada como una suma de valores que excedían su responsabilidad en el aula para prolongarse al resto de la comunidad. La vocación evoca un llamado interno no racional, que promueve consagración, entrega, sacrificio en pos de una gran causa. Implica consagrarse a la enseñanza, cualquiera sean las necesidades personales y las condiciones objetivas en que ésta se desarrolle. Además de ser un profesional, debía contar con una preparación moral. Como la clase dirigente veía a los docentes como su brazo ideológico para instalar y naturalizar un orden político conservador, se le hizo depositario de una función social superior, ser un ejemplo a imitar. Sería el espejo que debían mirar sus alumnos, y a su vez las familias para formarse como los verdaderos ciudadanos de la patria. Ello suponía cuidar sus hábitos, sus modos, sus expresiones, hasta el aspecto personal. Veamos cómo esta idea se refleja de forma clara en las recomendaciones del inspector registradas en una circular del año 1917 en la Escuela número 12 de Margarita Belén, en el entonces Territorio Nacional del Chaco. La circular sostiene: el director y el maestro debe ser el vecino más apreciado por el conjunto de sus condiciones personales. Debe ser un consejero autorizado capaz de resolver con acierto las dificultades que se le consulten. Debe estar equidistante de todas las rivalidades, rencillas o pasiones que puedan dividir a los habitantes de una población. Debe ser un individuo sociable, pero sin que jamás comparta las alternativas de una mesa de juego o de una orgía. Debe merecer el respeto y el aprecio de todos los vecinos, cumpliendo sus obligaciones sociales y económicas. Debe estar al día de los adelantos de las ciencias y de las artes. Debe conocer las características productoras de la población donde presta sus servicios, a fin de poder ilustrar con indicaciones de carácter agrícola y ganadera. Debe ser maestro de verdad, entusiasmado luchador por la causa de la escuela. Debe ser tolerante y caballeresco, con sus inferiores y con sus superiores, con los alumnos y con los padres, sin que en ningún caso la tolerancia pueda convertirse en complicidad u ocultamiento de la violación de las leyes o reglamentos. A pesar de la centralidad y la fuerza que tenía este discurso estatal, coincidimos con Lucía Leonetti en que esta preocupación por el estado de cuidar y vigilar el comportamiento de las aspirantes al magisterio y de las maestras en ejercicio no debe llevarnos a conclusiones apresuradas, sino que es necesario considerar la capacidad de reacción y negociación de los sujetos sociales, tema que trata Graciela Morgado en el capítulo que tienen como bibliografía obligatoria, y también la diversidad de posiciones al interior del magisterio que también aborda la autora. En términos generales, Arata y Mariño sostienen que los y las maestras coincidían en el rol transformador de la escuela, sin embargo se pueden reconocer muchas diferencias respecto de cuál era el rol que les cabía como educadores, quiénes podían ser destinatarios de esa educación y quiénes no, las relaciones con la sociedad civil, con el Estado, entre otros tópicos. Como ya les adelantamos, como bibliografía obligatoria para trabajar este tema tienen el capítulo de Graciela Morgade. La autora profundiza en una de las dimensiones que caracterizaron el normalismo en Argentina, la feminización de la docencia. Cuando hablamos de feminización de la docencia nos referimos por un lado al proceso masivo de ingreso de las mujeres al magisterio. Un dato al respecto es que entre 1870 y 1900 el 85% de la docencia estaba compuesta por mujeres. Por otro lado, también hacemos referencia al proceso de feminización de la cotidianidad escolar, es decir, a la transformación de la violencia masculina en un clima más cálido y de mayor comprensión debido a las cualidades que eran consideradas femeninas. La autora contextualiza los discursos de la época que ubicaban a las mujeres en roles subordinados, a la vez que brinda elementos para entender las condiciones de vida de las mujeres de distintos sectores sociales a fines del siglo XIX y principios del XX. Asimismo, sitúa las posiciones de las precursoras del feminismo argentino en la misma época. Este último dato es importante para entender que si bien los discursos que colocaban a las mujeres en lugares subordinados y predeterminados fueron hegemónicos, otros sectores liderados por las mismas mujeres disputaron esos sentidos. A la vez permite comprender
por qué, a pesar de las limitaciones y mandatos que suponía la tarea docente, las escuelas normales se constituyeron como un espacio atrayente para muchas mujeres de diferentes sectores sociales y respondían a diferentes intereses: la posibilidad de ascenso social, la formación cultural, la participación en la vida pública. En el texto de la autora encontrarán referencias para conocer los puntos de convergencia en el discurso hegemónico referido a la docencia femenina. Por ejemplo, cuáles fueron los argumentos de quienes sostuvieron que enseñar es natural para las mujeres. Les sugerimos prestar atención a las palabras que la autora pone entre comillas o usa de forma irónica y advertir que se refiere a discursos o concepciones de la época. No es lo mismo decir, ya que cuando decimos que estamos mirando el mundo de una forma particular, que las mujeres tenían una serie de cualidades naturales que las hacían aptas para la enseñanza, que decir que el discurso hegemónico de la época las representaba como naturalmente aptas para esa tarea, pero que esa construcción discursiva ocultaba otros motivos. Por ejemplo, el hecho de que resultara más barato al Estado contratar mujeres que hombres. El pensamiento naturalista hegemónico con respecto al papel educador de la mujer tenía una fuerza inusitada en los momentos de constitución del Sistema Educativo Nacional de Instrucción. Esta naturalización constituye el nudo central en la orientación hacia la feminización cuantitativa y cualitativa en la escuela primaria en Argentina. Por otra parte, también encontrarán referencias a las funciones que se les asignaban a la escuela y por ende a sus responsables directos, las maestras normales. Por ejemplo, la función de moralizar, de nacionalizar y de homogenizar. Finalmente, la autora indaga en el perfil demandado a las maestras, pero también en el real, poniendo de manifiesto las posiciones disidentes al discurso estatal hegemónico. Les sugerimos prestar atención a las orientaciones que señalamos para sacar provecho de la lectura del capítulo.